Bueno, Fernando, Carlos, ¿qué va a ocurrir en el ámbito regional en los próximos meses? Viene una campaña electoral que va a atizar todos esos elementos que hemos visto de inicios de año hasta ahora, pero en la campaña todo se intensificará. ¿Estará el Estado, las organizaciones que tienen que velar por las elecciones a la altura de ese reto, o vamos a enfrentar también una situación más que complicada? Carlos. Yo llamaría la atención sobre, antes incluso de lo que ha ocurrido en Ancash y lo que ha ocurrido, que se ha conocido de Ancash y de Cajamarca en las últimas semanas, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE sacaron un comunicado conjunto. Pidiendo recursos. No. Fíjate. Advirtiendo. Por el tema criminal y el tema de la violencia política. Dos cosas, que iba a haber mucha violencia. Primero hubo uno pidiéndole a Castilla que se matricule, si no, no iba a haber elecciones. Bueno, luego vino que es razonable, pues, si no hay el dinero para hacer luego vino que tiene que ver con la violencia, que es mucho más grave. Que es el más preocupante, ¿no? Porque que los dos organismos electorales, que por cierto no se quieren mucho, entre ellos saquen un comunicado conjunto donde digan dos cosas esencialmente: que la democracia está en riesgo en estas elecciones, por un lado, porque muchos candidatos pueden ser víctimas de violencia. De hecho, en las últimas semanas ha habido un par de casos ya de candidatos que han sufrido algún nivel de agresión, y creo que incluso alguno ha sido muerto hace unos días. Y la otra cosa que dicen es la más grave, porque dicen, y textualmente lo dicen, que ellos creen que existe un alto riesgo de que en estas elecciones haya infiltración del narcotráfico, el sicariaje y grupos extorsionadores en gobiernos locales y regionales. Entonces, hay un riesgo bastante importante de que esto se repite en las elecciones que vienen, porque no creo que, como hemos estado conversando, que todavía el Estado haya mostrado una capacidad de control eficaz. En cierta manera, Álvarez se ha metido preso solo. O sea, si no hubiera hecho la barbaridad de ir más allá ya de lo imaginable, de asesinar a una persona que lo venía denunciando todos los días en los canales de televisión, en el Congreso, y matarlo, ese señor seguiría ahí. No hubiera pasado nada. Eso hay que decirlo, porque creo que es bien importante. Ha sido los medios de comunicación, luego de que un asesinato como que rebalsó el vaso. Entonces, creo que no están dadas las condiciones, no hay un cambio en las condiciones institucionales hoy que nos garantice que vamos a tener elecciones pacíficas y que no va a haber mayor infiltración del crimen organizado y mafias para delinquir en los gobiernos regionales y locales. Yo creo que el riesgo es que esto pueda aumentar más bien. José Ugaz lo decía ayer en La República, si no me equivoco, en una entrevista, ¿no? Tanto nos rasgamos ahora las vestiduras por Álvarez en Ancash, pero hasta hace 6 meses la clase política se tomaba fotos con él y lo abrazaba, ¿no? Porque lo consideraba un tipo exitoso. Fernando, tu perspectiva también es, me imagino, como ya lo habías venido señalando, de honda preocupación sobre lo que el Estado puede hacer de cara a estas elecciones. Sí, es verdad. Bueno, el presidente Humala decía que deberían prestarle a Álvarez para traerlo a Lima y para que ayude con la seguridad del país, ¿no? Casi lo tenía tasado. Claro. Bueno, sí, su llegada a la policía, el Ministerio Público era fuerte, entonces de repente a eso se refería. El problema es que no hay partidos políticos, o los partidos políticos actúan de manera muy oportunista en las regiones y captan a cualquiera que sea o que ellos crean que es capaz de darle algunos votos. Entonces no hay ningún control, y ahí pueden entrar gente vinculada al narcotráfico, al crimen organizado, al sicariato, a lo que sea. Ese es el problema fundamental, y no hay manera de que el Jurado de Elecciones y la OMPE puedan controlar eso, porque nadie va a las elecciones con un cartel diciendo soy narcotraficante. Eso tiene que probarlo ¿quién? Eventualmente la policía, el Ministerio Público, en fin. Alguien tiene que hurgar en la vida de los candidatos. Y ya sabemos que es muy difícil por el nivel altísimo de corrupción existente. Entonces, es muy preocupante. Esto se va deteriorando. En cada elección las cosas van siendo peores. Hasta ahora no teníamos casos como estos. Hemos tenido corrupción en anteriores gobiernos regionales, pero lo que tenemos ahora ya es una cosa que está superando todas las expectativas. Y lo que va a venir probablemente sea igual o peor, porque no hay cómo eso pueda cambiar. Como digo, si no hay partidos políticos, las cosas pueden ir empeorando. Y aquí lo que nos deja un cierto sinsabor es que los operadores del Estado han actuado con mucha lentitud, lenidad. Si no hubiera habido realmente la irrupción de esta chica Fiorella Nolasco y los medios de comunicación que entendieron que tenían que jugarse a fondo por este tema,
muy probablemente ni la mitad de lo que hemos observado como reacción hubiera sido, digamos, se hubiera llevado a la práctica, ¿no? Entonces ese es un tema que la mitad es un poco exagerado. Nada, hubiera pasado, las cosas hubieran ahí estamos en un tema en el cual vamos a ver si ante la próxima circunstancia similar a la de Álvarez, efectivamente este Estado está a la altura y puede tomar los correctivos apropiados. Le propongo pasar un poco a tema ya del Ejecutivo en sí. Ayer han aparecido, del gobierno, ayer han aparecido nuevamente encuestas de GFK, que mantiene, digamos, los números tal y como los hemos venido comentando el último mes en esta mesa. Pero por otro lado vemos también una Nadine Heredia, luego de lo que significó todo el asunto de la entrevista en Cosas, ¿no? En un papel de segundo plano, que es el que le conviene en todo caso, no necesariamente porque sea el que más le agrade, sino porque es el conveniente en esta circunstancia. El gobierno ¿estará entendiendo cuál debe ser su rol, Fernando, ahora que está próximo a cumplir 3 años ya en el poder? No. Creo que hasta ahora han demostrado una férrea incapacidad de aprendizaje, ¿no? O sea, Humala no ha aprendido mucho. Esta falta de liderazgo que todo el mundo le señala, que muestran las encuestas, sigue igual. Y en el caso de Nadine Heredia, recordemos cómo en marzo, después de todo el escándalo de la caída del entonces premier César Villanueva, ella se retrae un poco y con el síndrome de abstinencia se destapa en la entrevista con Cosas y ahora nuevamente se guarda, pero yo creo que ya volverá por su fuero, ¿no? Nos puede sorprender en breve. Carlos, otro tema importante en estos días ha sido el de Ecoteva. Nuevamente reaparece este escándalo que ha golpeado tanto a Alejandro Toledo. La Fiscalía ha decidido por el momento acusar a la suegra y digamos al apoderado legal, ¿no? Este señor Eskenazi. Y muchos se preguntan, como alguien lo dijo medio coloquialmente, medio en serio, medio en broma, si a esta señora la acusan de haber lavado dinero, lo importante aquí también es saber de quién es lo que se lava. Es decir, la acusan de lavar y entonces de quién es la ropa, como decía alguien, ¿no? Mira, realmente a mí me parece un escándalo y un nivel de incompetencia del Ministerio Público haber llegado a esta decisión preliminar, digamos. Responsabilizar a la suegra de Toledo, de 86 años. 87. 87, abrirle un proceso, y al abogado de la señora, como los únicos indicados en un proceso en el cual todo estaba dirigido para favorecer a Alejandro Toledo y a su esposa, sobre todo a Alejandro Toledo, creo que es una vergüenza. Aquí más allá, pero incluso más allá de la reacción que nos pueda generar en lo personal, porque son opiniones, está la repercusión política que esto puede tener, porque esa aura de impunidad buscada, pretendida, es más perjudicial que someterte a un proceso en el que probablemente puedas tratar de defender lo tuyo. O sea, al final, ¿esto va a ser más perjudicial para Toledo o consideras que es la salida perfecta en las condiciones en las que está? No, no es la salida perfecta, pero sus partidarios han salido inmediatamente a la televisión a decir que esto es una maravilla, y que esto demuestra que ya es un problema familiar, cómo se arregla esto. Que la familia se arregle entre ellos. Primero un cortoplacismo y una ceguera de lo que realmente está ocurriendo enorme, pero también tiene que ver con las instituciones de control. El Ministerio Público no puede sacar resoluciones de esa naturaleza, porque si no tenía los elementos todavía para saber si Toledo iba a ser involucrado, podía esperar, pues, y llegar a una conclusión definitiva y no hacer el papelón que han hecho de poner a la señora Fenenburg como la única responsable de todo lo que ha ocurrido en el caso de Ecoteva, donde hay 22 millones de dólares, creo. Que se movieron, que solo se justificaron 17 según la fiscal. Digamos, se justificaron, no queda claro cómo, y que hay 9 millones danzando por ahí, y que la señora Fenenburg es la responsable de todo esto, una señora que casi no conoce el Perú, que ha vivido muy parcialmente acá, que no piensa venir para nada, ni siquiera para hacer frente a las investigaciones. Ella es la procesada en este caso. Creo que es una burla de la justicia a los ciudadanos, ¿no? ¿Tú crees que esta acusación, todo lo que se ha discutido en los últimos días respecto al tema, terminará simplemente de colgársele sobre el saco a Toledo y lo asemejará a otro expresidente muy famoso por los procesos que ha tenido y finalmente nunca ha sancionado con el rigor que muchos esperaban? Es decir, al final, ¿le conviene o no a Toledo lo que ha ocurrido?
No, en este momento Toledo está tratando de evitar las sanciones penales. Eso es su principal objetivo. Hasta ahora lo está logrando, pero no estoy seguro de que en el futuro las cosas sigan así, ¿no? La misma fiscal, después del escándalo, dijo que en realidad no se había archivado nada contra Toledo, simplemente que todavía no habían elementos para acusarlo. Está esperando acusarlo. más información, que a partir de este proceso llegue más información. Y bueno, hay que decir que la señora Fenneburg, que no tiene nada que ver en este asunto, la verdad, pusieron su nombre ahí, pero además es impune, porque no hay extradición con Bélgica y ella jamás la van a traer acá, o sea, ella se va a poder quedar allá tranquilamente. Por eso, al final, la sensación, ¿cuál es? De alguien que ha escamoteado a la justicia, ¿no? Pero yo creo que con la comparación que tú hacías, Toledo no es tan hábil como Alan García, ni tiene tanto manejo del Poder Judicial y de la Fiscalía como Alan García. Así es que todavía hay muchas cosas que están por verse ahí, ¿no? Señores, Carlos. Pero el lado político complicado de todo esto es que hay un informe de la Comisión Investigadora que no quiere ser discutido en el Congreso. Exacto. Y que tiene que ver con la correlación de fuerzas y votos para la elección. ¿De quién depende que se trate en el Congreso? Del oficialismo. Del oficialismo que es aliado pero posible. Y esto lo van a amarrar hasta que por lo menos se haya la elección en el Congreso. Seguro. Entonces hay otro lado político de todo eso que tampoco es muy agradable. Lo que revela, señores, es que tenemos tela para cortar y de este y otros asuntos sin duda vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias Lo último, a ambos. Sí, Fernando. Mis condolencias a la familia de Fritz Dubois y a todos los colegas del comercio por su sensible deceso, realmente. Lo mismo. Debimos decirlo nosotros al inicio al inicio del programa hicimos la mención y también la condolencia a Cayetana y compañía. Muchísimas gracias, señores. Nos vamos a la pausa, pero primero la noticia tecnológica, claro. Buenas noches.